Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan. San Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Entonces le preguntaron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó: Que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le insultaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado,
y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? le dijo Jesús, Pues le has visto. El que habla contigo, ese es. y él dijo, Creo, Señor. y le adoró. Dijo Jesús, Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, aquí en el capítulo 9, versículo 1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ya esto había acontecido después de que ellos querían apedrearle. Vemos que ya el libro de San Juan ya pasa ya a otra etapa, ¿no? A otra escena. El libro de San Juan es el libro que más rápido va aconteciendo las cosas. Ya pasa escena. Nosotros ya estamos por llegar ya a la crucifixión de Jesús. Ya estamos a punto de entrar en esas cosas. Pero antes acontece varias cosas, ¿no? Varios sucesos que nos quieren hacer entender el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Dice que hay un ciego de nacimiento, que significa nunca había visto, no conoce lo que es ver. Realmente una persona que... Pero fíjense lo que le preguntan sus discípulos, esto es lo que es lo interesante. Versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué es Rabí? Gran maestro, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Se dan cuenta ustedes la pregunta que le están haciendo a sus discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Vamos a suponer que si él hubiera pecado, ya como hubiera nacido ciego. Entonces, ¿en qué época ha pecado entonces? ¿En qué tiempo habrá pecado para nacer ciego? Nació ciego. Entonces, una cosa hubiera sido que nació viendo y durante que vivía pecaminosamente, vivía corrompidamente y después de castigo recibió esta maldición. O sea que es lógico que él no habrá pecado para nacer ciego. Entonces yo le pregunto, ¿este o su padre? ¿Cuál es la razón por la que él nació así? Entonces lo que sus discípulos le estaban tratando de hacer, preguntar a Jesús, es que este hombre trae las maldiciones de sus padres, trae alguna maldición, por eso nació así. Porque la ceguera, ser ciego, para los judíos representaban maldición. Es una persona maldecida el nacer ciego. Entonces ellos estaban pensando así, ¿por qué una persona pudo haber nacido así? Hay una maldición que acarrea, que trae desde sus padres. Así le preguntan. ¿Él pecó o sus padres le preguntan para que haya nacido ciego? ¿Qué le responde Jesús? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí? Ni él ni sus padres pecaron. No hay culpa entonces de decir que él, desde antes de su origen, ni sus padres. La razón por la cual este hombre nació así, por la cual este hombre nació ciego, es porque Dios tiene un propósito en su vida. Hermano, hay muchas veces que algunas personas piensan que algunas cosas que no ocurre o que ocurre, ¿no? Es por alguna maldición que Dios me ha traído. Hay muchos que piensan así, ¿no? Algunos, por ejemplo, que tienen hijos que nacen con problemas defectuosos o de repente vienen algunas enfermedades graves. Generalmente hay una tendencia a decir, eso te pasa porque vos viviste así, vos hiciste así. Generalmente así quieren hablar las personas. No siempre es así. Cuando decimos no siempre, quiere decir que hay veces que sí, Dios permite. Pero cuando Dios permite que alguna cosa le acontezca a una persona, no es porque quiere destruirle a esa persona, sino porque realmente quiere hacerle entender algo. Porque quiere abrirle el entendimiento. Ese es el objetivo y el propósito. Entonces, no podemos decir que Dios es un Dios que Dios tiene odio hacia una persona y le aprecia más a otra persona, como muchos dicen. Muchos, cuando tienen una vida difícil o una situación difícil, se quejan contra Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que yo nazca así? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué? Así, se quejan. Tienen queja, bastante queja.
sin entender que cada persona en este mundo nace con un propósito y objetivo. ¿Ustedes piensan que los seres humanos nacen de balde nomás? Ya, si ustedes saben la manera en que un ser humano nace, se concibe, se van a dar cuenta que no es algo así nomás casualidad. Entre miles de posibilidades hemos llegado nosotros. ¿Ya así o no es así? Desde la concepción misma. Entonces, el que nosotros tenemos acá no es una casualidad. No es una cosa, nació porque no había qué hacer en este mundo y por eso nació. La causa de la que muchas personas realmente no sienten el valor de su vida es porque la sociedad mismo le ha hecho entender que no vale nada, que no son nada, no vale nada, tu vida es una basura, tu vida es una miseria, no son nada. Esa es la sociedad, le hace entender. La sociedad hace pensar que las personas millonarias, ricas o poderosas son las que nacieron con algún objetivo en su vida, con algún propósito en su vida. Pero al entender la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es así. En el caso de Jesús, en el tiempo que Jesús nació, había muchos reyes, emperadores, personas ricas, importantes, en ese tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Jesús, mientras ¿dónde vivía? En un pueblito humilde, en un pueblito alejado, en un lugar muy sencillo. ¿Cómo vivía? Humildemente, comía sencillamente. Pero ¿acaso no había un propósito grande para su vida? ¿Un proyecto grande? ¿Impresionante? Sí. Pero en ese momento la gente, ¿cómo le consideraría? ¿Quién es este? Igual, ¿usted piensa que Jesús nada más nació así? Si nosotros estamos llamados a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo, ¿será que nosotros nacimos no va por nacer en este mundo? No, nacimos con un objetivo también, un propósito grande. Lastimosamente, no hemos descubierto todavía alguno. Pero es importante que entendamos eso. Miren lo que Jesús le dice. Respondió Jesús, no es que pecó versículo 3, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice. Así está escrito. Entonces, cada cosa que nos acontece en nuestra vida, hasta dificultades, hasta tal vez problemas, son porque Dios quiere manifestar su obra en nuestra vida. Dios quiere hacer algo grande con nosotros. Dios algo quiere enseñar a un pueblo ensegado. ¿Se puede decir así? Sí. O cegado. Sí, cegado. Que estaba viviendo en ese tiempo. Imagínense, nosotros de quién estamos hablando ahora. De este ciego, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Cuántas historias, novelas se escribieron de este ciego? Entonces, ¿su vida fue importante o no? ¿Realmente lo que Dios a través de él está queriendo mostrar es algo valioso, importante o no? No solamente eso, Dios a través de la vida de este ciego le va a demostrar a los judíos el cumplimiento de varias profecías que están escritas en la Biblia. ¿Y quién es él? Porque en la historia de la Biblia, en toda la historia de la Biblia, no hay nadie que haya dado vista a un ciego. No hay, no aparece. Pero Jesús aquí va a cumplir lo que la profecía decía. Enseñarle al mundo quién es él. Versículo 4. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y cuando Jesús dice que yo tengo que hacer las obras, ya nosotros la pasada en los otros versículos estábamos viendo acerca de qué obra él tenía que hacer. El que era las obras, enséñanos a poner en práctica las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. ¿Y qué es lo que el que Dios ha enviado estaba haciendo? Estaba transmitiéndole la palabra de Dios, la escritura, el maná verdadero, el pan verdadero del cielo. ¿Para qué? Para que en el postrer tiempo Dios le resucite a estas personas. Todo lo que Dios envíe al Hijo de Dios, Dios lo va a hacer resucitar, para que darles vida. Ese era el objetivo y el propósito. Entonces, cuando dice que, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, ¿qué está queriendo decir Jesús? Yo soy la manera en que ustedes pueden ver al Padre y las cosas del Padre. Yo soy lo que le voy a mostrar a ustedes el camino hacia el Padre. Por eso dice, yo soy luz al mundo. Porque el mundo, ¿en qué estado se encontraba?
en tinieblas, en oscuridad. Y ya, esto es lo que nosotros hablamos filosóficamente, pero vamos a ir a lo concreto. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir cuando dice, yo soy luz del mundo? Yo soy el que les muestra a ustedes cómo se vive la Escritura, cómo se vive la palabra, cómo se camina conforme a la palabra, exacta y correcta. Y cuáles son las ideologías humanas que se habían introducido. Cuáles son las prácticas falsas que el hombre ha hecho hasta ahora y le ha impedido ver el corazón y el mundo de Dios. Tradiciones de hombre, costumbres de hombre que han estado viviendo. Por eso la mujer samaritana le respondió, ¿no? Cuando Él venga, refiriéndose al Mesías, Él nos aclarará todas las cosas, dice. Él nos mostrará el camino que tenemos que seguir. Él nos hará entender si realmente estamos caminando conforme a la verdad o no. Ahora todo es un lío ahí entre judíos y samaritanos. Ahora cada quien dice su verdad. Así decían. No, porque esta es la verdad, porque esta es la verdad, porque Jerusalén, porque Samaria. No, cuando Él venga, el Mesías, nos dirá la realidad. Y ahí yo soy el que habla contigo. Yo te estoy mostrando la verdad. Lo mismo está haciendo Jesús. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Por eso es importante nosotros aprender cada cosa que Jesús nos enseñó y nos dejó en la Escritura. A través de sus 4 evangelistas que nos narraron su palabra, su vivencia, su andar, sus manifestaciones, nosotros podemos entender lo que Él nos está enseñando. Si las personas realmente que dicen que creen en Jesús empezarían a estudiar lo que Jesús dejó escrito, lo que Él nos ha narrado a través de su evangelista, realmente su vida sería diferente. No hablarían solamente de boca diciendo, soy hijo de Dios, soy creyente, sino que en su vida demostrarían eso. Versículo 5, ¿no? Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y acá hay entre paréntesis, dice que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya, esto es algo muy interesante, ¿no? Con el poder que tiene Jesús, con la fuerza y el poder que Él mana, diciéndole a ese ciego, ve, ¿puede ver ya o no? Sí. O, a ver, vení acá, ve, ya, tocándolo así, puede ver. Pero se dan cuenta que acá Él hizo algo. Siempre Jesús algo extraño. ¿Sabes? Bueno, quiere que te dé la vista. Agarró lodo, preparó, dice, y le empezó a colocar en los ojos, así un tono, dice, y le envió. Realmente cuando ustedes leen así, pueden pensar, ¿qué es lo que Jesús quiso hacer? Podemos sacar un montón de interpretaciones. Puede haber muchas interpretaciones. Yo no digo que esto no represente algún mensaje profético sobre algo. Puede haber, ¿no? Miles de mensajes proféticos. Pero realmente, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Si ahí nos quedamos, si hasta acá nos quedamos, igual, nos vamos a quedar igual que el paralítico de Betesda, la mujer samaritana, y no, vamos a darle un montón de temas, vamos a hacer un montón de filosofía, y va a haber un montón de interpretaciones. ¿Cuál es la manera de entender exactamente qué es lo que Jesús quiso hacer al preparar lodo y a untarle los ojos? ¿Cuál es la manera? Continuar leyendo. ¿No es la mejor manera? Continuar leyendo para ver en qué terminó ese acto. Como algunos que se quedan en la primera escena y no, tiene que continuar. Cuando vos continúas viendo las escenas, te das cuenta, por eso ocurrió estas cosas. Y ahí la palabra de Dios te aclara. Es muy importante eso. Por eso, hasta acá vamos a pensar que Jesús hizo algo. Vamos a ponerlo como los discípulos ahí. A ver, sean ustedes los discípulos de Jesús. Él está preparando lodo, poniendo los ojos del ciego. Ustedes también no se preguntarían, ¿por qué hace esto? O usted ya entendería, esto está representando el hombre que se creó de barro y que Dios sopló en su mano. O esto está representando lo que Jeremías, así ya estarían pensando, ya su cabeza funcionaría. Más fácil no sería, ¿qué será lo que quiso hacer? Vamos a ver qué dice. Versículo, ¿dónde está? 8, ¿no?
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Una característica que tiene la persona que es cambiado a través de la obra de Dios, que recibe el cambio por medio del trabajo de Dios, es que la gente empieza a notar la diferencia, ¿o no?, en tu vida. Pues esa es la clave para realmente poder decir, Dios obró en tu vida. Empieza a haber cambio. Este no es el que mendigaba antes. Este no es el que andaba así, borracho, desastre, tirado por ahí. Él no es. A él se parece. No, yo soy. Y ahora, ¿cómo puede ser? Nosotros desde que le conocemos, este es un vago. Es un hombre borracho, es un desastre en su vida. Ahora su vida, ¿por qué ha cambiado? ¿Qué produjo el cambio? A ella empieza el interés de muchos, ¿no? ¿Qué es lo que primeramente hace, llama la atención de la gente? Tu cambio de vida, ¿no? Lo primero que le llama la atención a la persona es el cambio que está produciendo tu vida. No es cuánta teoría entendés, cuánta doctrina aprendiste. Eso, no piensen que eso es lo primero que le llama la atención a la gente, sino realmente tu vida está cambiando. Esta persona que antes tenía ese carácter ya no es más así. Eso es lo primero que los vecinos empiezan a notar, ¿no? Eso es lo primero que tienen que notar en una persona. Bueno, versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Una vez más, se le perdió el que le sanó. Hermano, alguna persona cuando empieza a recibir el cambio por medio de Dios, el cambio por la obra de Dios, no sabe todavía lo que eso implica. No sabe todavía lo que está ocurriendo. Para él es, veo, he recibido un cambio. Pero esto le va a traer algunos problemitas, ¿o no? ¿Dónde está esa persona? Muéstrame. Entonces algunos, no me pregunten, no quiero hablar de él, no, yo, hasta acá nomás. Algunos hasta ahí, ¿o no? Ya me sanó y punto, yo ya soy salvo, no tengo más pecado y hasta ahí nomás. No quiero más que me hablen de él. No quiero que me digan, mira, vamos a seguir trabajando, no, hablemos de deporte, hablemos de política. Algunos que son así. No, cuéntanos, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Quién se trata? Querían saber. Porque al descubrir quién es, no implica solamente la sanidad, sino también la vida, el cambio de vida. ¿Me entienden? Y bueno, miren el versículo 13 cómo arranca. Hasta aquí entonces nos quedamos con la sanidad de este ciego, ¿no? Él está viendo. Si hasta aquí nos quedamos, desde acá, hay muchas veces que hasta acá podemos hacer grandes discursos, predicación impresionante, hermano, la ceguera espiritual de hoy en día, Dios está abriendo la vista, la palabra se está cumpliendo. Sí, pero lo que viene después es muy importante. Cuando empieza a manifestarse la vida en esa persona que recibió el cambio. Y eso nosotros tenemos que enfocarnos. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya empiezan los problemas, ¿no? Venimos acá. Yo me dice, ya a mí, vamos a te conciliaron. No, déjenme, yo no quiero que me molesten. Cuando vos recibís la palabra de Dios, generalmente, ¿qué característica tenés? No querés que te molesten. Vos entendés y en tu casa y no me creen más problemas, por favor. Pero a ella le empiezan a crear problemas. Vengan acá. Versículo 14. Y era día de reposo, clave, palabra clave. No se olviden eso. Palabra clave para entender lo que Jesús hizo. Era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué día de reposo era? ¿Qué día era? Ya dije ya no. ¿Qué día era cuando Jesús le abrió los ojos? Era día de reposo. Y según la halajá, hoy le voy a enseñar qué es eso. ¿Qué es la halajá? ¿Escucharon alguna vez? La halajá son las interpretaciones de los rabinos sobre la Torah. Se llama la halajá, más conocida después como Talmud.
Después de Jesucristo ya se convirtió en Talmud, pero antes se llamaba la halajá, interpretación de los rabinos, que para ellos era muy importante los escritos que estaban ahí en esa interpretación. Según la interpretación de los rabinos, primer punto, a un enfermo curarle totalmente en día de reposo es pecado delante de la ley de Dios, según la interpretación de la halajá. Entonces, él era ciego de nacimiento, Jesús en día de reposo, ¿qué hace? Le sana, le recupera, le da la vista. Según la halajá, ¿qué es eso? Pecado. Segundo delito, según la halajá, día de reposo, vos no podés hacer nada. Vos no podés hacer ningún tipo de trabajo. Y preparar lodo, preparar lodo, aunque sea poquitito, se llama ya trabajo. Porque es parte de obrar, de trabajar, de construir. Porque el lodo que representa obrar, trabajar, preparar. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Día de reposo, ¿qué hizo? Empezó a preparar lodo. Por eso si él hubiera no hecho nada, solamente que se sane. Tal vez nadie le acusaba de nada, ¿no? Pero yo no hice nada, él vio nomás de repente. Es un milagro de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Preparó el lodo y le dio. Entonces el mendigo cuando contó, ¿y cómo te sanó? Y bueno, él agarró, preparó lodo, en día de reposo preparó lodo y untó mi ojo, le tocó. ¿Qué significa? Él hizo la sanidad. Un pecado para la halajá. ¿Sí o no? A ver, fíjense ustedes. Por lo menos este hombre tenía, dice, 40 años, ¿no? Esta persona toda su vida fue ciega. Toda su vida vivió sin ver nada. Y de repente está viendo. ¿Qué es lo que a usted le llamaría más la atención? ¿Que esta persona está viendo o que Jesús quebrantó la halajá? ¿Qué le llamaría más la atención? ¿Que ve? Esto es algo que nunca ha ocurrido. Nunca se ha visto. Pero ellos, ¿dónde estaban enfocando su corazón? La halajá. La halajá. Fue transgredida. Ahí ustedes ven el corazón duro y cerrado por tradiciones y costumbres. Una vez más nosotros podemos darnos cuenta que Jesús lo que estaba queriendo es romper otra vez esto que venía atando a los israelitas durante mucho tiempo, que son leyes mal interpretadas, leyes falsas que habían dado los rabinos para esclavizar al pueblo y mostrarles realmente la realidad, la verdad, quién viene a darles libertad verdadera a ellos, que era el Mesías. ¿Por qué? En la Biblia está mencionado que el Mesías tenía que dar vista a los ciegos. Bueno, antes de continuar quiero leer algunos textos en Deuteronomio que explican sobre la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 7 primero. 5, Deuteronomio 5. Deuteronomio es el libro de Devarim. Devarim quiere decir confirmación de la palabra. Deuteronomio 5, el versículo 9. Esto es los 10 mandamientos. Dice 5, 9. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces acá hay una palabra que parece decir que él, la maldad de los padres, van heredando esa maldad, ¿no? Hasta la, ¿cuánta dice ahí? Cuarta. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué dice ahí? De los que me aborrecen. Supongamos que esta generación empezó a desobedecer la ley de Dios. La influencia que ustedes pueden dar en su hijo puede ser causante de que ellos aborrezcan también a Dios, la influencia. Pero eso no es culpa solamente de los padres, también tienen culpa los hijos. Porque ellos también están aborreciendo a Dios. Porque ellos también están viendo la palabra, están observando la palabra y están aborreciendo a Dios. Entonces, el culpable verdadero es el que aborrece a Dios.
Acá dice de los que me aborrecen. Tercera, cuarta generación. Entonces supongamos que la primera generación los padres aborrecieron, los hijos aborrecieron. En otra generación había un grupo que no aborrecieron a Dios. Aunque mis padres aborrecieron a Dios, mis padres no cumplieron lo que Dios dijo, yo voy a vivir conforme a la palabra. ¿Dios igual le va a maldecir a ellos? No, ahí está. No. Ahí está Josías. Sus antepasados vivieron pecando delante de Dios. Vivieron corrompidamente delante de Dios. Pero él desde niño ya sentía que esto no está bien. Esto no es correcto. Y él empezó a servir a Dios. Empezó a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Me entiendo? Nosotros también. La realidad tal vez cuando éramos niños no habíamos aprendido realmente a servir a Dios con todo nuestro corazón. Porque no sabíamos. Pero Dios, aunque nuestros padres no nos han preparado para servirle correctamente, Dios sí o sí va a proveer la manera de prepararnos. Tarde o temprano va a proveer. Y ahí se va a diferenciar. Si realmente yo le aborrezco o no. No tendré excusa. ¿Me entiendo? Si mis padres no me influyeron y yo digo, es que mis padres nunca me enseñaron la palabra, por eso soy así. Sí, es influencia, eso sí, pero Dios te va a dar la oportunidad de decidir. Te va a mostrar su palabra, te va a dar la opción. Y si realmente tenés el llamado de Dios, te vas a volver a Dios, vas a regresar. Y acá dice, versículo 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El capítulo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Fíjense lo que dice acá. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Dios acerca de su pueblo? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. A ver, si yo pienso ahora, esto es solamente Israel, entonces, ¿yo dónde quedo? Yo no soy especial entonces. Pero si yo puedo entender que esto Dios me está hablando a mí también, esto es para mí también, yo me hago parte de este pueblo, ¿no? ¿Hay algún caso en la Biblia? ¿Se acuerdan de Rahab, la ramera? Cuando llegaron los 2 espías, ¿qué le dijo ella a los 2 espías? Sé que Jehová os ha dado esta tierra, dijo. Así le dijo. Yo sé, porque el temor de Dios ha llegado al oído de todos los moradores de acá. Y ya han desfallecido. Ella en ese momento entendió, este es el pueblo bendito, ese es el pueblo que Dios ama, el pueblo que Dios eligió, y yo quiero ser parte de ese pueblo. Por favor, tenga misericordia de mí. Y Dios, cuando Josué entró a Jericó, ¿qué dijo? Vayan y rescaten a Rahab la ramera. Y ella habitó con Israel hasta hoy, dice. Se hizo parte de ese pueblo. Ese es un misterio que muchos no pueden descubrir. ¿Dónde está la bendición de Dios? En su palabra, en su llamado. El versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Fíjense con quién Dios tenía proyecto grande, gran proyecto, con un pueblo como Egipto, como Babilonia, como Persia, como Grecia, como Roma. No, con un pueblo insignificante más que todos los pueblos. Ahí está. Con eso, con esa raza de hebreos, sí, con ellos. Dios tenía gran poder y ese poder hasta hoy se ve. Hoy no podemos negar eso. Hoy leemos estas cosas, no podemos negar. Tal vez años atrás, pero Dios se equivocó. Si el pueblo hebreo que anda por ahí perdido, sin esperanza, Dios se equivocó. Así dirían muchos, ¿no? Es por eso que los antiguos predicadores no entendían este argumento. Esto se anuló, esto terminó. Porque actualmente, ¿cómo está el pueblo de Dios? Para ellos en ese tiempo, ¿cómo estaba? Estaba perdido, eran esclavos, no tenían paz, no tenían esperanza, no creían en Jesús, nada. ¿Qué van a hacer ellos, pueblo escogido de Dios? Es imposible. Por eso ellos, sus predicaciones no se enfatizaban hacia estudiar lo que estaba escrito en la palabra, sino a adquirir filosofía greco-romano, filosofía humanas, metodología de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Y eso lo introdujeron en la palabra y salieron todas estas teorías que nosotros conocemos.
Todas estas teorías discusiones aquí, porque a los griegos que les gusta, dice discutir por cosas interminables. Si ustedes estudian un poquito de la filosofía de Platón, Aristóteles, se van a volver locos, ¿no? Cada cosa que se le ocurría, según la teoría de fulano. Y sí, son cosas importantes que cada persona inventaba, descubría y lo escribía y lo convertía como una idea. Igual lo han hecho muchos líderes cristianos. Han convertido en ideas. La idea de fulano de tal, la idea de fulano de tal. Y simplemente nosotros teníamos que volvernos más a la Escritura para no enredarnos tanto. Pueblo insignificante. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así está escrito ahí, ¿o no? Y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. ¿Cómo le va a dar el pago? ¿En grupo? ¿En masa? ¿Cómo dice ahí? En persona. Tú y yo personalmente. Yo sé, a ver. Por eso dice, cada persona dará cuenta a Dios por sus hechos. ¿Sí o no? Cada persona, en persona. Vení acá, vamos a hacer negocio. Vamos a hablar. Bueno, vamos a San Juan. Sí, este es el problema. Ahora Jesús quiere hacerle entender esto otra vez a estos judíos. Versículo 15. Volvieron pues, capítulo 9, versículo 15. A preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Se dan cuenta de lo que les cuenta a él? Jesús quería, ¿no?, que él cuente así, ¿o no? ¿Sí? Jesús quería que cuente cómo fue sanado. Cuenten un poco ustedes realmente cómo han entendido la palabra ahora. ¿Cómo es lo que entendiste esa cosa? Bueno, la Biblia dice así y yo entendí así. ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué estás viendo de esta manera? Porque la Biblia dice así. Hereje. Hereje. Por eso está escrito la palabra, para que nosotros con la palabra mostremos la obra de Dios en nuestra vida y para que las personas se avergüencen. ¿Se acuerdan por qué Amán, el hombre que quería destruir al pueblo judío, qué argumento le trajo al rey Asuero? ¿Ustedes se acuerdan qué argumento le trajo? Este pueblo tiene otras leyes que no son de nuestro imperio. Ellos no obedecen a nuestras leyes. Así le dijo. ¿En serio? Sí, son una amenaza. Hay que exterminarlos. ¿Por qué vamos a ser nosotros con el tiempo amenaza para este imperio? Porque no vamos a empezar a obedecer lo que ellos han establecido, estipulado. Eso es importante que sepamos. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ya fíjense, qué milagro acababa de hacer Jesús. Acababa de sanarle a un hombre que toda su vida fue ciego, y ellos ¿qué están diciendo? Este no viene de Dios. No es de Dios. ¿Cuándo es ahí de Dios? Aunque vos le muestres a la persona, pero mira la Biblia, no, pero vos no estás de acuerdo a la halajá. Hoy en día existen muchas halajadas, ¿no? Halajá doctrinarias. Según la doctrina de tal filósofo, tal reverendo o tal líder de aquellos tiempos, esto es así. Pero sí está bien lo que dice, pero acá no. Vos no sos de Dios. Hereje, fuera. Bueno, versículo 17, que otro, continuaba el 16, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, ya empezaba la discusión. ¿Por qué? Porque algunos también entendían que pecador, ¿qué se refiere? Pecador es opositor a la ley de Dios, contrario a la ley de Dios. Pero algunos entendían, pero nunca una persona ha dado vista a un ciego. Según la Escritura, según los profetas, solo el Mesías puede hacer eso. Entonces algunos ya empezaban a dudar.
Se dan cuenta que siempre cuando en una conferencia o reunión o grupo, vas a ver los que estén captando. Acá hay algo misterioso. Este hombre es alguien misterioso. Ya se le empieza a encender, ¿o no? Puede ser que sea el Mesías. Y hay otros que, no, duro, corazón cerrado, no quieren oír nada. No quieren entender nada, porque están cerrados a sus tradiciones y costumbres. Versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ya le preguntan a él, ¿qué pensabas de esa persona que te abrió los ojos? Es profeta. ¿Qué significa? Es un maestro, es un hombre de Dios. Ya una persona que fue cambiada por la obra de Jesús va a necesitar que le digan que aprender mucha teoría, doctrina para pensar que eso es verdad o no. Si tu vida ha cambiado, tu corazón ha cambiado, ¿es suficiente prueba o no? Él es el Dios viviente, Él es el Dios verdadero, es el profeta. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no hay tantos acá argumentos ni tantas cosas? Primero estaba el cambio en la vida. Es lo primero que Dios hace en la vida de una persona. Y Él es testificó. Yo pienso que es un hombre de Dios. Versículo 18. Pero los judíos no creían que Él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Fíjense a qué llegaron ellos. No, acá hay, no creemos, no aceptaban ellos. Traigan a los padres. Y ustedes van a atender muy bien la actitud que tienen estos padres. Fíjense, para que cuando ustedes se den cuenta por qué en este tiempo también muchas personas, a pesar de que hay prueba, a pesar de que ve que su hijo ha cambiado, que su hijo es otra persona, pero permanece nomás en su tradición. No, sí, pero no sé, él antes era así, pero no sé. Ni siquiera puede notar esas cosas. Esa es la actitud en que estamos actualmente también. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Y qué dicen ellos? Sus padres respondieron, versículo 20, y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Miren lo que dice, edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. A ver, ¿por qué ellos tomaban esta actitud? ¿Por qué ellos tomaban tipo, no sé, nosotros, él era nuestro hijo, y no, cuando nosotros le conocíamos era ciego, no sé, ahora ¿por qué así? ¿Qué es el problema de ellos? Y ahí el siguiente versículo responde. 22. Esto dijeron sus padres, ¿qué dice ahí? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían miedo. Ay, no va a crear problemas. No va a crear problemas con la iglesia. Ser expulsado de la sinagoga no es como hoy en día ser expulsado nomás de una iglesia. Hoy en día si vos te expulsan de una iglesia, ¿qué haces? Te vas a otra iglesia, ¿no? Iglesia es lo que sobra, ¿o no? Pero en aquel entonces, si te expulsan de la sinagoga, es como que te expulsan de la comunidad. Es como que vos no sos más del pueblo, sos una persona maldecida. Nadie habla contigo, nadie te hace caso, como algunas veces vemos nosotros que ocurre, ¿no? Algunos que fueron expulsados, se les apartó, ya nadie les llama, nadie les habla, ya no hay gente más. Hay muchas congregaciones que actualmente son así, ¿o no? Que algunas veces vos saliste o no tenías mismo acuerdo y ya tú fuiste expulsado. Y muchos temen eso, ¿no? Porque uno ya fue formando sus amistades en un lugar. Supongamos que años nosotros ya estuvimos en una comunidad, tenemos amistades, nuestros hijos tienen sus amistades, las actividades, ya estamos acostumbrados a cada actividad de cada año. Ya se va haciendo una vida cotidiana, ¿no? Y de repente aparezca alguna que se crea y el que descubrió todas las cosas y ¡ay, este va a arruinar todas las cosas! ¡Ay! Deténganlo, por favor, ya sáquenlo, por favor. Va a arruinar. En la familia, por ejemplo, alguien, mamá, me he dado cuenta que lo que estamos aprendiendo en la iglesia no era verdadero. En la Biblia está escrito otras cosas. Había ciertas fiestas que nosotros celebramos, son paganas. ¡Ay, hijo, déjate de tontería, hijo! No te metas más. ¿Qué está estudiando? ¿Vos qué estás leyendo? Deja esas cosas. Solamente hay que escuchar lo que el pastor dice en la iglesia y punto. Ese hijo se ha maltratado, ¿sí o no? Y dice, pobre si insiste. Esto está ocurriendo. La gente le da más crédito a las tradiciones,
a las costumbres. ¿Sí o no? Acá mismo en San Juan capítulo 12, fijemos un ratito San Juan 12, que está escrito. El versículo 42. Después de que Jesús hizo muchas señales, ¿qué dice acá que apareció? El relator Juan, ¿qué dice? Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué es lo que tenían miedo las personas? Ser expulsados, ser menospreciados, ser tildados de herejes, falsos, anticristos, opositores a Dios. De eso tenían miedo. ¿Y por qué dice acá, versículo 43? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay muchas personas que prefieren que un gran siervo, un gran pastor les diga, estás bien, hermano, tu corazón está bien delante de Dios, que decir lo que realmente la Biblia dice. Hay muchas personas que se sienten felices cuando son elogiados por líderes grandes, cuando pertenecen a grandes congregaciones, cuando pueden decir, mira, esta es mi congregación, pertenezco a esta, antes que decir, yo pertenezco a lo que la palabra, a lo que la Escritura dice. Hay muchas personas que aman más este mundo, la gloria del mundo. Están felices con sus amistades del mundo, antes de estar felices si están viviendo con el Dios, conforme a lo que el Dios verdadero dice. Eso es lo que ocurre hoy en día. Le preocupa más qué dirá mi gente, qué dirá mi vecino, qué dirá fulano, qué dirá mengano si me ve haciendo estas cosas. ¿Qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios? Esto es, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Volvamos a San Juan. Bueno, entonces esto le ocurría a los padres, ellos tenían miedo, ellos no querían decir, sí, nuestro hijo era ciego, pero un hombre milagroso, ese es el Mesías, es Jesús, el Hijo de Dios. No querían decir así. No sé, preguntarle a él. Esa es la persona necia, ¿no? 22. Dijeron, es el 23, ¿no? Por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Acá lo que esto significa, si vos estás pensando que ese hombre te sanó, vos sos un contrario de Dios. La gloria es solamente de Dios. Acá no hay nadie a quien darle gloria. ¿Por qué ocurrían estos milagros? ¿Para qué se hacían estos milagros? Para que ellos puedan ver que Dios estaba manifestándose entre ellos. Pero ellos no entendían. Ellos pensaban, tú te quieres gloriar. Porque ellos vivían así, pues. Ellos sí se gloriaban. Ellos sí querían gloriarse ante los hombres. Y ellos tenían celo de Jesús. No podían ver lo que Jesús les traía. La luz verdadera, la palabra verdadera. Es que les quería enseñar que están viviendo ellos contrario a la verdad. Pero no se daban cuenta. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos, el 24. Da gloria. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo le llaman? Pecador. ¿Qué es pecador? Opuesto a la ley, rebelde contra la ley. ¿Qué dice acá? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. Atiendan bien lo que le dice. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no voy a discutir con ustedes la vida de ese hombre. Yo no voy a discutir su origen. Yo no voy a discutir, yo no le conozco si es pecador o no. Pero una cosa quiero decirle a ustedes, maestros de la ley. Yo era ciego y ahora veo. Eso es lo único. No, ese pastor es un rebelde, esa iglesia es corrompida, esta palabra. No. Todo eso podemos discutir, teología podemos discutir horas y horas. Pero lo que vos tenés que demostrar a la persona es que ahora mi vida cambió. Ahora mi vida es diferente. Ahora yo pienso diferente. Ahora yo soy una persona diferente. Desde que la palabra verdadera, la ley de Dios, los mandamientos de Dios empezaron a funcionar en mi vida, yo soy una persona diferente. Se ve eso en mi vida. ¿Me entienden? ¿Qué dice más abajo ahí? 25. Otra vez. Entonces él dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir,
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Se dan cuenta? Otra vez le vuelven a preguntar. Que ellos quieren buscar la manera de acusarle a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo contigo? Versículo 27. Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Qué significa eso? ¿Ustedes también quieren ser instruidos por Él? Significa que Jesús estaba enseñando la manera correcta de interpretar la palabra, las escrituras, y Él estaba haciendo entender. ¿Ustedes también quieren aprender lo que Él enseña? ¿Qué le responden los fariseos? Versículo 28. Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Cómo ellos se consideraban? Discípulos de Moisés. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho acá en San Juan capítulo 5? Vamos a rebobinar. San Juan capítulo 5, cuando también discutía con algunos judíos, ¿qué le había dicho? Por ejemplo, el versículo 38, 5:38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Fíjense lo que dice. Ustedes no tienen la palabra de Dios en sus corazones. ¿Qué es la palabra de Dios? Los escritos, las leyes de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se daba cuenta Jesús que ellos no tenían la palabra de Dios? Porque yo vine para eso. La Biblia está escrito, Deuteronomio 18:18. Profeta os levantará el Señor, a Él oiréis en todo lo que yo ponga en su boca. Y el que no oyere será desarraigado, dice. Pero ustedes no están oyendo, ustedes están rechazando. Ustedes no habían aprendido la palabra de Dios. Este ciego que dijo, ¿qué piensas tú de él? Él es profeta. Enseguida descubrió, no necesitaba mucha doctrina. Ya rápidamente se da cuenta. Aunque a ellos le está mostrando un montón de obras, ellos igual cierran su corazón. Porque siempre han sido opositores a la palabra. No es a Dios nada más, a la palabra de Dios se han opuesto. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que la gente no quiere hacer: leer, buscar, mirar, averiguar, aprender, para encontrar que Jesús lo que está hablando estaba escrito. Y el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, dice, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés le va a acusar, ¿por qué? Porque Moisés le dijo, estas palabras harás y cumplirás. Pero ellos no la hicieron, no la cumplieron. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, algo que dijo Moisés. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29, 29. Dice 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para que nuestros hijos y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así está escrito, ¿no? ¿Hay cosas secretas o no? Hay cosas difíciles, hay cosas incomprendibles. Eso vamos a dejarle a Dios. Esos misterios, grandes misterios, vamos a dejarle a Dios. Pero para nosotros, ¿qué es? Y para nuestros hijos, lo que está escrito en esta ley. Esto está diciendo Moisés a su pueblo. Bueno, volvamos a San Juan. Ahora San Juan 9, ¿no? Bueno, entonces, ¿queréis hacerlo también acaso vosotros sus discípulos? Ellos dijeron, nosotros, tú eres su discípulo, 28, no 9, 28. Nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Y ustedes creen que ellos son discípulos de Moisés? No, totalmente enemigos de Dios son. También acá en San Juan capítulo 8, el versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, 42, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Eso es muy importante. Ustedes no escuchan lo que yo le hablo, por eso no entienden lo que le estoy diciendo.
¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no ven, no entienden quién soy yo? Porque la escritura que Dios dejó, ustedes rechazan. Por eso no pueden entender lo que le estamos hablando. Cuando una persona no entiende lo que me decís, generalmente es porque está oponiéndose a lo que está escrito. Por eso no entiende lo que estamos hablando. Pero cuando empieza a aceptar lo que está escrito, aunque no entienda lo que yo estoy hablando, pero va a entender lo que está escrito, porque eso es rápido, sencillo. Y Dios le va a empezar a abrir el corazón. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Fíjense lo que ellos están diciendo acá. Sabemos que Dios habló a Moisés. ¿Qué palabra Dios le habló a Moisés? ¿Acaso era algo diferente que Jesús le estaba hablando? ¿Recuerdan San Marcos capítulo 7? ¿Qué ocurrió? Ustedes invalidan la ley de Dios dada por Dios a Moisés y obedecen a la tradición de sus ancianos. Ustedes son opositores a la palabra de Dios y aceptan lo que su anciano enseñaron, diciendo que eso vino de Moisés, porque para los judíos la ley oral, las interpretaciones, ellos dicen que vino de Moisés también. Así ellos dicen. Pero por eso Dios dejó escrito. Por eso Dios quería que ellos hagan lo que está escrito. Y miren que dice más acá, versículo 30. Lo que le responde este hombre, y eso es palabra, ¿cómo se dice? Eterna, ¿no? Palabra que trascendió la eternidad. ¿Qué dice ahí? 9:30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Eso es increíble, pues ustedes son maestros de Moisés, intérpretes de la palabra, entendedores de Dios, y no entienden de dónde vino este hombre que está haciendo algo que solamente un hombre enviado por Dios puede hacerlo. Miren lo que dice el 31, 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Por qué él dice sabemos? Hay también una ley en la halajá. Esto es otra halajá. Ahora le está usando la halajá contra ellos. ¿Qué les parece? Por eso trascendió. ¿Por qué le dice sabemos? Nosotros que estudiamos las tradiciones también, está escrito que Dios a los pecadores no le oye, no le acepta, rechaza. ¿Cómo un pecador puede hacer semejante milagro? Semejante manifestación, alguien que se opone a Dios, alguien que se rebela contra Dios. La misma halajá dice que Dios no le oye. Dios oye al que hace su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La escritura, la palabra. Vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esto. El libro de Isaías, quiero ver. Isaías capítulo 29. Isaías 29. Vamos a tratar de terminar hoy. Versículo 18, 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Una profecía escrita en Isaías dice que en los últimos tiempos, en el tiempo que aparezca el Mesías, el Santo de Israel, los sordos oirán lo que está en este libro. ¿De qué libro se referiría Isaías? Este libro. Los ciegos verán, dice, verán. Y los humildes se alegrarán. Sí, así está escrito. Otro capítulo. Isaías 35. Isaías 35, versículo 5. Dice así, Isaías 35, 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y acá dice también, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto se estaba cumpliendo en tiempo de Jesús, ¿o no? Cojos estaban andando, sordos estaban hablando, ciegos estaban viendo. ¿Se acuerdan cómo le confirmó Jesús que él era el Mesías a Juan Bautista? ¿Qué le mandó decir? Y eso vamos a leer después, pero veamos 42, Isaías 42, 1.
42:1. Vamos a leer completo este hasta 9. 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Quiénes van a esperar su ley? Las costas. ¿Saben ya que las costas que representan? Los países lejanos, los países alejados, ¿no? Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y los productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿De quién está hablando? Del Mesías, de Jesús. Entre tanto que yo estoy, luz soy para el mundo. Así está diciendo él. Yo te voy a dar justicia, enseñanza, mi palabra, mi verdad va a ser manifestada. Versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos. Ahí está escrito, ¿no? Para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Tinieblas quiere decir sin palabra, sin enseñanza. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo os la haré notorias. Palabra de Dios. Amén. Bueno, quiero ver otro versículo, San Mateo, capítulo 11. Cómo Jesús le confirmó a Juan el Bautista que él era el Mesías, cuando le vino la duda a Juan el Bautista. San Mateo capítulo 11, versículo 5, del 4, ¿puede leer, hermano Luis? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahí está. Eso le dijo que se vaya a hacerle saber a Juan. Id y hacerle saber a Juan, ¿qué cosa? Los cojos andan, los sordos hablan, los ciegos ven, y a los pobres he anunciado el Evangelio. Profecía cumplida, ¿no? Juan creía, Jesús dice así, ¿no? Juan, ¿en qué se estaba acordando ahí? Profecía. Todo se relaciona con la Escritura, con la palabra. Este ciego le está hablando lo mismo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si a uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre está haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que su palabra sea esparcida a su pueblo. Que haya luz en su pueblo. Que ese pueblo que vivía bajo sombra de muerte empiece a oír. Empiecen a salir de las tinieblas. Que los cojos empiecen a andar. Los ciegos empiecen a ver. Los mudos empiecen a hablar. ¿Sí o no? Eso era la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué está haciendo Jesús? Cumpliendo esa voluntad. Sí, esto Jesús quería hacerle entender. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ahí está la palabra. Nunca se escuchó estas cosas. Que uno que nació ciego se le haya abierto los ojos. Este viene de Dios. Versículo 34. 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Y qué es lo que le molestó acá a estos fariseos judíos? Que un ciego, que es considerado maldito, que es considerado un pecador, le esté a ellos dando cátedra de palabra, ¿no? ¿Acaso ustedes no leen la palabra? ¿Acaso ustedes no han visto que nunca se ha visto desde el principio, desde Génesis, que se le haya dado vista a uno que nació ciego? ¿No leen la Biblia? Ustedes que ven, no saben, no han entendido. Se enfurecían ellos. Nunca, este hombre de Dios,
Cualquiera puede darse cuenta que viene de Dios, porque está manifestando lo escrito. La palabra escrita nos está dando. Versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fuera de acá, largo, apártate de nuestra vista. Yo por ejemplo haría, si esta persona así, yo le utilizaría, hermanos, esta persona era ciego en nacimiento, ustedes lo conocen, Dios le sanó, el poder de Dios. Pero yo quisiera le expulsaron, fuera de acá. Un hombre que ha sido sanado por la obra de Dios, por el poder de Dios, ellos están expulsando de la sinagoga. Imagínense quedarse en esa sinagoga. ¿Quieren quedarse usted ahí? ¿Quieren ser parte de ese lugar donde están llenos de costumbres, tradiciones y expulsando a los que están haciendo y diciendo la voluntad de Dios? Hoy en día las personas no pueden oír más esto. Por eso hoy en día está, lastimosamente digo, muchos líderes arrogantes y altaneros, porque están llenos de costumbres y tradiciones y ya no pueden ver lo que está escrito, ni observar el trabajo de Dios en la vida de una persona. Simplemente seguían por su costumbre. Y vamos a ir terminando. 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Acá empieza Jesús a querer hacerle confiar en él. ¿Cómo se quedó esta persona? No tengo sinagoga, fui expulsado, ahora sí que estoy miserablemente. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No. Una persona que recibió el corazón de Dios, la luz del Evangelio, no tiene ese corazón. Solamente quiere que ahora ya el Mesías guíe su vida. Ahora yo quiero que Él me guíe. No me importa que me hayan expulsado. ¿Acaso? Ay, ¿por qué me expulsaron? Mi vida es una misa. No. Ahora le encontró la luz verdadera, el propósito verdadero de su vida y solamente quiere que su Mesías, que le dio la sanidad, le guíe. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca una persona que se encontró realmente con Dios. Quiero guía de mi Mesías, no más guía de hombre, no más enseñanzas doctrinarias, sino realmente enseñanza pura que venga de Cristo, de Dios. Versículo 36. Respondiendo le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y Él, el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, ¿por qué le adoro? Eso es importante, ¿por qué le adoro? ¿Qué es lo que adoró este ciego en Jesús? ¿Su personalidad? ¿Su personaje? No, la voluntad de Dios este hombre está haciendo. Hermano, lo que nosotros tenemos que seguir en cualquier persona es la voluntad de Dios, no al hombre, no manifestación de hombre. ¿Me entiendes o no? La voluntad de Dios. Si vos ves que una persona vive conforme a la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios es lo que vos seguís. Y esa voluntad de Dios, ¿en qué se refleja? En la Escritura, en la palabra. Esto es lo que muchas personas no entienden. Es por eso que muchos piensan, y claro, la verdad, la realidad, muchos que le han hecho a Jesucristo. Le han hecho un ídolo, ¿no? Porque ellos ni entienden la palabra, ni leen la Biblia, ni aprenden la enseñanza de Jesús, pero de su boca no sale Jesús, 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 viva Jesús, nuestro Jesús. Ellos sí están haciendo idolatría, es idolatría. Esa es la diferencia. Versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué significa esto? Yo he venido para establecer quién es de Dios y quién no es de Dios. Esto es lo duro, ¿no? Yo he venido para establecer. Yo voy a hacer la diferencia. La persona que dice que ve, se va a dar cuenta realmente si ve o no. Y va a quedar, si no acepta la luz verdadera, se va a quedar ciego. Y la persona que no ve, pero quiere ver, quiere entender, Dios le va a abrir el entendimiento. Esa es la diferencia. Hay personas que no quieren aprender, no quieren saber, se quieren quedar con su doctrina. Ahí se van a quedar. Hay personas que quieren aprender. Yo quiero saber más, quiero entender más, quiero conocer más de Dios. Dios le va a abrir la vista a esa persona para que pueda comprender. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es la arrogancia con que hablan.
Nosotros también somos ciegos entonces. ¿Qué significa que ellos, cómo se dice, captaron que por ellos decían? Algunos que dicen que ven para que no vean, dicen, ¿no? Nosotros también somos ciegos entonces. Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Fueran ciegos, ¿qué significa? Si realmente no entendieran la palabra, no conocieran la verdad, entonces no habría culpa en ustedes. Pero ahora ustedes dicen, nosotros tenemos, ¿cómo era que dijeron ellos? Moisés es nuestro siervo, Moisés es nuestro maestro. Entonces su pecado permanece, porque no han visto todavía la verdad. Ellos se quedaron con la doctrina de Moisés o con las tradiciones de la halajá. Se quedaron con esa doctrina. Y ahí permanecieron ya. Su pecado permanece. ¿Por qué pecado? Porque muchas de las costumbres establecidas por los rabinos contradecían la escritura. Y una de ellas era, por ejemplo, dar misericordia, tener misericordia. ¿Qué hicieron ellos con este ciego? Le expulsaron. ¿Eso es misericordia? Ustedes pueden pensar, alguien que te expulsa, te bota, te echa. ¿Acaso él cometió un pecado grave? Solamente les decía la verdad. Solamente les hablaba la verdad. ¿Cuántas congregaciones tristemente a sus miembros o a sus adeptos le expulsan solamente porque no piensan igual que ellos? O porque algún miembro le dice a sus líderes, pastor, no es así, está mal, estamos viviendo mal, no es correcto, fuera de acá, expulsado, no eres digno de estar en esta congregación. Solamente quieren que se escuche conforme a su enseñanza. Entonces es difícil así. Esto es lo que la Biblia nos muestra. Bueno, hoy vamos a compartir hasta aquí. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.